Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa Me Gustaría Saber. Este programa es de preguntas y respuestas. Usted puede mandarnos sus preguntas a la siguiente dirección y haremos todo lo posible por responderlas aquí en el aire. Pueden verlo en pantalla, tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto recibiremos sus preguntas y haremos lo posible por responderlas usando la única fuente de autoridad de este programa, que es la Sagrada Escritura. Ahora, antes de comenzar, quiero tener una palabra de oración para que Dios bendiga este programa y luego entonces tenemos varias preguntas muy interesantes que los televidentes nos han enviado. Así que voy a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, tu presencia al abrir tu santo libro. Danos sabiduría divina para entender y danos corazones dispuestos a recibir tu verdad. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que tenemos hoy es de mucha actualidad. Tiene que ver con lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a géneros. Voy a leer la pregunta y entonces vamos a procurar responderla desde una perspectiva bíblica. La pregunta es esta. En la sociedad de hoy, hay aquellos que dicen que hay muchos géneros. Y yo debo agregar que, según algunos, hay 50, 60 diferentes géneros y hay personas que ni siquiera tienen género. Así que dice, en la sociedad de hoy, hay aquellos que dicen que hay muchos géneros. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto al asunto de los géneros? Una buena pregunta, y quiero comenzar leyendo un texto que encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 5 y el versículo 20. Dios es un Dios que estableció distinciones desde un comienzo. En un momento voy a mencionarles varias de esas distinciones que encontramos en el relato de la creación. Pero voy a leer primero Isaías 5 y el versículo 20, a donde dice lo siguiente. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hoy en día hay muchas personas que creen que son más inteligentes que Dios y lo que Dios revela en su santa palabra. Aquí dice que Dios ha establecido distinciones y que el hombre no debe entremezclar la luz con las tinieblas, lo amargo con lo dulce, lo bueno con lo malo. Ahora, ¿cuáles son las distinciones que Dios estableció desde la misma creación? En el relato de la creación hay varias de esas distinciones. En primer lugar, Dios estableció una distinción entre cielo y tierra. También entre día y noche, luz y tinieblas. Dios estableció también una distinción de días. 6 días para que el hombre trabajara y un día especial que Dios estableció como día de reposo, como día de descanso, que es el sábado. Es decir, no todos los días son iguales. Los primeros 6 días todos son de trabajo, pero Dios separó el séptimo día en forma especial como el santo sábado. Y luego tenemos también la distinción entre el bien y el mal. En Génesis 2, 15 al 17 nos dice que Dios colocó un árbol en el huerto del Edén. Ese árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quería que el hombre solamente conociera el bien, pero tenía la opción, el libre albedrío, de escoger el mal si él quería. No es responsabilidad de Dios
que el hombre haya escogido el mal. Dios sencillamente colocó las opciones delante de los seres humanos para que ellos ejercieran su libre albedrío. Ahora, otra distinción que Dios estableció, ya yendo directamente a nuestra pregunta de hoy, es en cuanto a la creación de género. El libro de Génesis es muy claro en cuanto al asunto de los géneros. Voy a leer ahora de Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 y el versículo 27. Dice allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, claramente Dios creó originalmente dos géneros. Dios no creó 50 o 60 géneros, o no creó seres sin género alguno. La Biblia es explícitamente clara. Versículo 27 nuevamente dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pensamiento se repite nuevamente en Génesis el capítulo 5 y el versículo 2. Dice allí: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, la palabra Adán significa hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Es decir, tanto varón y hembra se les puede denominar hombre, es decir, humanidad, seres humanos, pero dentro de esa clasificación de seres humanos hay distinción entre varón y hembra, entre masculino y femenino, podríamos decir. Ahora, Jesús confirmó este asunto de género, porque alguno podría decir, bueno, el Señor Jesucristo cambió las cosas y en realidad no le importó mucho el asunto de género. Pero en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19 y los versículos 4 al 6, encontramos una repetición de lo que acabamos de leer allí en el libro de Génesis. Dice allí en el capítulo 19 de Mateo, empezando en el versículo 4, lo siguiente: él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Claramente Jesús está diciéndonos aquí que el relato de la creación es un relato literal, ocurrió tal cual lo dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, y repite que Dios creó varón y hembra. Es decir, la Biblia nos da una distinción clara de género. Hay solo dos géneros bíblicamente hablando: varón, masculino, hembra, femenino. Ahora, queremos notar también que hoy en día se ha vuelto muy común la idea de que está bien que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. A eso se le ha denominado matrimonio. En realidad podría ser una unión civil, pero la Biblia tiene su definición de lo que es el matrimonio. Volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 2, y ahora vamos a leer el versículo 25. Génesis 2 y el versículo 24 y el 25 podemos leerlo también. Dice aquí, después que Dios creó al hombre y a la mujer, lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Ahora fíjense, nuevamente aquí se repite la distinción de género que estableció Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ven, un hombre uniéndose a una mujer, y luego dice, y serán una sola carne, y entonces dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que claramente encontramos aquí en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, hay un dato muy interesante que encontramos en un texto que leímos anteriormente, Génesis 1 y el versículo 26 y 27, nos dice que Dios creó varón y hembra, y luego entonces el versículo 28 nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora fíjense, el versículo 28 nos dice que Dios juntó varón y hembra para que se pudieran procrear, porque dice aquí que Dios les mandó fructificad y multiplicaos. Ahora, un hombre casado con un hombre no tiene la capacidad de procrear, y una mujer con una mujer tampoco. Para procrear tiene que unirse un hombre con una mujer. Así que claramente el matrimonio es algo que Dios estableció que debe ser entre un hombre y una mujer. Así que la Biblia es clara en cuanto a la distinción de género. En realidad hay dos géneros, bíblicamente hablando, colocando a un lado la cultura, lo que la gente quiere hoy en día, lo que dicen los científicos, tales llamados. Algunos de ellos son evolucionistas y dicen la evolución ha sido comprobada absolutamente. Bueno, en realidad no ha sido comprobada la evolución, pero ellos dicen que sí, y como son científicos y autoridades, la gente dice, bueno, ellos deben saber de qué están hablando. Aquí en este programa nosotros nos atenemos a lo que dice la Biblia, no a lo que dice la cultura, no lo que dicen los demás, no lo que dicen los expertos, aunque no debemos echar a un lado a los expertos siempre y cuando lo que ellos digan no contradiga la palabra de Dios. Nuestra autoridad aquí en este programa es la santa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Podemos confiar en esa palabra, que esa palabra es certera y que tiene todas las cosas tal cual ocurrieron o sucedieron. Ahora, quiero que notemos otro punto muy importante aquí. En realidad son 4 puntos que quiero dar para resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. El matrimonio es heterosexual. Es decir, el matrimonio, según la Biblia, debe ser entre un hombre y una mujer. No un matrimonio homosexual, sino heterosexual. En segundo lugar, el matrimonio es normativo para todos los tiempos. Es decir, Dios lo estableció como algo permanente mientras dure esta tierra. Y alguno podría preguntar, ¿cómo sabe, pastor, que el matrimonio fue establecido por Dios para todo el tiempo hasta que termine la historia de este mundo? La razón es muy sencilla. En el versículo 24 de Génesis 2 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, cuando Dios dijo esas palabras, el hombre dejará padre y madre, en realidad nosotros sabemos que Adán, cuando fue creado, no tuvo madre. Podríamos decir que su padre fue Dios porque lo creó del polvo de la tierra, pero Adán no tuvo madre. Es decir, Dios está diciendo desde aquí en adelante, desde este primer matrimonio que yo hice entre Adán y Eva, después de esto, el hombre va a dejar padre y madre, se va a llegar a su mujer y van a ser una sola carne. Así que el matrimonio debe ser heterosexual. En segundo lugar, el matrimonio es normativo para todo el tiempo mientras dure la historia de este mundo. En tercer lugar, el matrimonio debe ser monógamo, es decir, entre un hombre y una mujer. No debe ser el matrimonio polígamo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto dice claramente, dejará el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, sino se unirá a su mujer. Y finalmente, el matrimonio es indisoluble. Es decir, ante la vista de Dios, el matrimonio no se puede terminar con un divorcio. Al menos, Jesús dio una excepción, al menos que uno de los dos cometa adulterio. Entonces la persona que fue inocente, que no cometió adulterio, puede volverse a casar, pero es la única excepción. Y claro, cuando muere uno de los cónyuges, la persona que sobrevive se puede casar también. Así que en Mateo 19 nos dice claramente, lo leímos, que el matrimonio es indisoluble. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que Dios está diciendo que cuando Dios une a dos personas en matrimonio, ese matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Así que ojalá que este pequeño tour a través de la palabra de Dios haya sido de beneficio para contestar esta pregunta tan importante sobre el asunto de los géneros. Ahora queremos ir a una pregunta más. Tenemos unos minutos todavía de nuestro programa. Se trata de una pregunta que se basa en el texto de Éxodo, el capítulo 31 y los versículos 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Así que ahora vamos a mirar esos versículos para tratar de contestar esa pregunta. En un momento les voy a leer la pregunta. La pregunta es esta. Éxodo 31, 16 y 17 nos dice que Dios le dio al sábado a Israel. Y nos dice también que el sábado era señal entre Dios e Israel. Es decir, vamos a leer los versículos. Allí dice que el sábado era una señal entre Dios e Israel y dice claramente que Dios le dio el sábado a Israel. Entonces, la última parte de la pregunta es esta. ¿Por qué entonces los adventistas dicen que el sábado en realidad es para todos los seres humanos, cuando nos dice en Éxodo 31, lo vamos a leer en un momento, que el sábado Dios se lo dio a los judíos y que era señal entre Dios y los judíos? Una muy buena pregunta. Así que vamos a leer los versículos y entonces voy a hacer algunos comentarios a manera de respuesta. Dice ahí en el versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Ve? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y luego dice en el versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así que dice claramente que Dios le mandó a Israel que observara el sábado y que era una señal entre Dios e Israel. Así que, ¿cómo es que los adventistas dicen que el sábado no es solo para Israel, sino que el sábado es para toda la humanidad? Bueno, mis queridos amigos, el problema es que muchas veces la gente lee un texto o algunos versículos y le añaden pensamientos a los versículos que no están allí. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Dicen estos versículos que el sábado le fue dado exclusivamente al pueblo de Israel? No dice que fue dado el sábado exclusivamente a Israel. Sí dice que el sábado era señal entre Dios e Israel. Dice que Dios le mandó a Israel a guardar el sábado. Eso no se puede negar. Pero en ninguna parte dice que el sábado le fue dado exclusivamente al pueblo de Israel, o que era una señal exclusivamente entre Dios e Israel. La palabra exclusivamente es añadida por la sabiduría humana. Ahora, ¿por qué Dios dijo
a Israel, quien era su pueblo en ese momento, que debían guardar el sábado y que el sábado era señal entre él e Israel. Es muy sencillo, mis queridos amigos. Israel era su pueblo en ese momento. Dios no iba a decir señales entre mí y la iglesia, porque la iglesia no existía todavía. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Así que Dios sencillamente está afirmando aquí que para su pueblo en esa época se le mandó a guardar el sábado y era señal entre Dios y su pueblo, que era el pueblo de Dios en ese tiempo. No significa que el sábado no pueda ser señal entre Dios y otros después de ese tiempo. Ahora, la Biblia es clara de que el sábado fue hecho no solamente para Israel, el sábado en realidad fue establecido por Dios para toda la raza humana. ¿Cómo sabemos eso? Si leemos nuevamente Éxodo 31, 17, tiene un detalle muy interesante. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y luego da la razón por la cual Dios dio esta señal a Israel. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. La razón por la cual Israel debía guardar el sábado y era señal, era porque Dios estableció el sábado en la misma creación. Así que tenemos que regresar en nuestras Biblias a Génesis 2 y el versículo 2 y 3, a donde nos dice claramente cuándo fundó Dios el sábado. Cuando Dios estableció el sábado no había judíos, no había pecado. Es decir, el sábado nada tiene que ver con apuntar hacia el reposo que nos iba a dar Cristo cuando muriera en la cruz, como creen algunos. Y el sábado no fue dado originalmente a los judíos porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no eran judíos. El sábado es parte del plan original de Dios. Nota en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado fue establecido en la creación. Es parte del plan original de Dios antes del pecado, antes que existiese un judío. Por esa razón es que el Señor Jesucristo reconfirmó este pensamiento. En el Evangelio, según San Marcos, el capítulo 2, Marcos, el capítulo 2, vamos a leer lo que dice allí Jesús en cuanto al sábado. Dice en el versículo 27 del capítulo 2 de San Marcos, también les dijo, el día de reposo, la palabra en el griego es sábado, no dice día de reposo el original, dice sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el sábado fue hecho para bien del hombre, no para que el hombre fuera esclavo del sábado. Ahora, claramente Jesús dice aquí que el día de reposo fue hecho, o el sábado fue hecho por causa del hombre, o para el hombre, podríamos decir, y no el hombre para el día de reposo. Y luego dice en el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que, ¿quién es el Señor del sábado? Es Jesús. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es el sábado. Hoy en día la gente le dice al domingo el día del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. En todas las partes la Biblia dice que es el sábado. Por eso se le llama el sábado de Jehová tu Dios. También dice en Isaías 58, Dios le dice a su pueblo, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios dice, el sábado es mi día santo. Es decir, el domingo no es el día santo del Señor, el sábado es el día santo del Señor. Saben que aún en el Antiguo Testamento era el plan de Dios que las naciones circundantes, no solamente Israel, sino las naciones circundantes también observaban el sábado. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Si ustedes leen el libro de Isaías, el capítulo 56, van a encontrar algo muy interesante. Isaías, el capítulo 56. Vamos a leer aquí
en Isaías 56, el versículo 5 en adelante. Dice, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora fíjense qué interesante esto. En el versículo 6 habla de los extranjeros que van a venir a servir a Jehová, que van a ser parte del pacto que Jehová Dios hizo con el pueblo de Israel. Y entonces dice que van a guardar también el día de reposo o el sábado. Y entonces dice que la casa de Jehová será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Claramente, mis queridos amigos, sin lugar a dudas, aún en el Antiguo Testamento era el plan de Dios que su pueblo, junto con los extranjeros y los miembros de otras naciones, vinieran a Jerusalén para guardar el Santo Sábado. Y no es coincidencia que el mismo Isaías, en el capítulo 66, dice que después que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, el sábado será el día que se guardará para conmemorar la nueva obra de la creación. Dice en el versículo 23 de Isaías 66, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El plan de Dios para el sábado nunca ha cambiado. Es un día para suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en Jehová. Bueno, nuestro tiempo prácticamente se ha ido. Hemos contestado 2 preguntas, el asunto de los géneros en la Biblia y Éxodo 31, el asunto del sábado como señal entre Dios y su pueblo. Quiero recordarles que si tienen preguntas que tienen algo que ver con la Biblia y quieren que nosotros les respondamos esas preguntas aquí en nuestro canal de televisión, Zoom TV Latino, pueden escribirnos a tv@zoomtv.org. Recibiremos sus preguntas, haremos todo lo posible por contestarlas. Dios les bendiga y les guarde.